ojo, oído, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar las resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes o por cualquier otro tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o la garantía. A este artículo, por favor, tienen, por favor, que conexarlo con su ley, de lo contencioso administrativo en el artículo primero. Hacen la anotación en su constitución, artículo 28, y lo conectamos con el artículo 1 del decreto 119-96. Seguimos dando ingreso. También existe el derecho de petición en materia política, dice el profesor Jorge Mario Castillo en el artículo 137 constitucional. De manera pues que tenemos dos derechos de petición, principios constitucionales, el primero en materia administrativa y el segundo en materia política. Si nos vamos al 137, vamos a ver que ahí el plazo se reduce a 8 días. Es decir, en materia política y en cualquier procedimiento, peor si ya estamos en plenas elecciones, la autoridad administrativa, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, no podrá tardarse más de 8 días para poder resolver las peticiones que en materia política se refiere. Entonces, tenemos dos principios, el artículo 28 en materia administrativa y el artículo 137 en materia política. El procedimiento administrativo es una serie de fases o etapas que comprende un expediente administrativo a raíz de una solicitud, cualquiera que sea, a cualquier órgano administrativo. Entonces se genera en automático un expediente que se ejecuta por o ante las autoridades administrativas y son los funcionarios o los empleados o los servidores públicos cuya finalidad es la decisión administrativa. Recordemos que nosotros delegamos en la función administrativa esa soberanía para que los tres poderes del Estado puedan satisfacer nuestras necesidades como población, como país. Por eso es que el Estado de Guatemala se organiza de esa manera para poder responderle a los ciudadanos. Bueno, tenemos principios del procedimiento administrativo, ¿verdad? Ya definimos qué es el procedimiento administrativo, ahora nos vamos a los principios del procedimiento administrativo. Para poder orientar los principios nos fundamentaremos no solo en la Constitución Política de la República, como ya lo vimos, también en el decreto 119-96, nuestra ley de lo contencioso administrativo. En las mismas encontraremos varios principios que rigen el proceso administrativo. Tengo que advertir que hay principios doctrinarios, hay principios legales, hay principios deontológicos, dependiendo de la bibliografía que nosotros estemos viendo, ¿verdad? En el caso de los principios legales van a estar sustentados y fundamentados en la misma ley. Los expedientes deberán impulsarse de oficio. Se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Cuando nosotros hablamos que debe de impulsarse de oficio, es que con la simple solicitud que nosotros realicemos ante los órganos administrativos, se pone y se echa a andar la maquinaria de la administración pública para tramitar nuestras solicitudes. Es decir, no deberíamos nosotros de estar atrás, y es en realidad lo que sucede. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a los grupos de estudiantes de Derecho, que acá en la cátedra yo les enseño el cómo debería de ser
no el cómo funciona allá afuera, ¿verdad? Lamentablemente eso así es. La intención y el anhelo que se ejerce en la cátedra es cambiar esa realidad algún día. Si usted es servidor público, es funcionario público, oído porque es para ustedes este mensaje. Y para los futuros que van a hacer, es para que cambien las cosas al llegar. Tenemos el primer principio, que es el de la audiencia a las partes. De toda actuación administrativa que sea de interés para un particular o particulares, porque pueden haber en un expediente más de 2, 3 las partes que sean interesadas. Estos deben de tener conocimiento del mismo. La administración no debe ocultar nada a sus administrados y especialmente eh, cuando el procedimiento administrativo es iniciado de oficio por el órgano administrativo. Recordémonos que ya hay una ley de acceso a la información pública. Esa todavía no la han integrado al programa, pero yo trato más o menos de dar pinceladas. La ley de acceso a la información pública establece que, bueno, se fundamenta, ¿verdad? No solo en el derecho de petición, sino también en el artículo 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, al artículo 30, al artículo 31 constitucional, que hablan sobre el acceso a las diferentes dependencias del Estado. Hoy día, como también ya hay una ley que habla sobre el gobierno electrónico y la simplificación de trámites, que son dos leyes que se conexan muy bien, entonces ya las solicitudes de cualquier información se puede hacer en línea y a través de correo electrónico. Todas las dependencias tienen la obligación de crear sus unidades de acceso a la información pública y como consecuencia, pues entonces entregar la información solicitada a cualquier particular en el término de 10 días. La administración pública únicamente podrá prorrogar ese plazo dependiendo de la cantidad de información que se solicite 10 días más. La entidad que quedó vigilante de este principio y de esta ley es la Procuraduría de los Derechos Humanos, y no podría ser de otra forma, ya que la PDH, ¿verdad?, conocida por sus siglas, es la dependencia del Procurador de los Derechos Humanos, que tiene que velar precisamente para que los derechos de la población no sean vulnerados. Principio de determinación del plazo en el cual debe actuar la administración. Todo procedimiento administrativo debe de estar regido por plazos dentro de los cuales debe tramitarse, resolverse y notificar sus determinaciones a los interesados que intervengan en el expediente administrativo. En Guatemala, el plazo de la resolución de conformidad al artículo 28 constitucional es de 30 días. Pero debe de entenderse que los 30 días inician desde que el expediente se encuentra en estado de resolver, es decir, cuando se agotó el procedimiento correspondiente. Dicho plazo también está indicado en el artículo 1 de la ley del decreto 119-96 de la ley de lo contencioso administrativo. Este opera más o menos así. Vuelvo con el ejemplo de la licencia de construcción a una municipalidad. ¿Dónde lo vamos a solicitar? En la dirección de catastro. Hacemos nuestra solicitud, ahí va a haber un checklist que tenemos que adjuntar toda la información que se requiere para la licencia de construcción, y va a ser entonces este encargado o director, ¿verdad?, del catastro el que nos tiene que resolver. Cuando terminamos de sustanciar todo el expediente y de juntar toda la papelería, porque a veces mire que el boleto de ornato, mire que la auténtica de no sé qué, mire que es una N cantidad de documentos los que se solicitan, entonces los 30 días van a contar cuando ya yo terminé de sustanciar el expediente. Ahí empiezan a contar los 30 días hábiles. Yo tengo que contar, tengo que llevar eso y esa cuenta, ¿verdad? Por supuesto, es bastante temerario ver que una dependencia, en este caso una municipalidad,
conteste hasta en ese plazo de 30 días, pues son hábiles, ¿verdad? Hay quienes, pues sí, inmediatamente o a la semana, en fin, ¿verdad? Pero el plazo que empieza a contarse es hasta cuando ya esté el expediente en estado de resolver. Integrando normas, también debemos observar el inciso F del artículo 10 del decreto 1-86 de nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ya lo comentaba yo el día martes. Al establecer la procedencia del amparo en casos específicos, para este caso del citado inciso, establece que cuando las peticiones y trámites ante autoridad administrativa no sean resueltos en el término en que la ley se establece, o de no haber tal término, porque hay leyes muy antiguas que no lo establecían, en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. En todos los casos, lo más importante es que el procedimiento debe estar agotado, mientras el procedimiento administrativo entonces se está sustanciando. Es decir, siento el artículo 10, Roberto, artículo 10 de la ley de amparo, artículo 10, inciso F, artículo 10, inciso F. Si ustedes ven el artículo 10 de su ley de amparo, que también la tienen que tener a la vista, por favor, ¿verdad? El artículo 10, ¿verdad? Dice procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a todas las situaciones que sean susceptibles de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas o entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Ojo acá con nos vamos al inciso F. También conocido en la doctrina, de una vez, por favor, consígnenlo en su ley de amparo, amparo administrativo. Amparo administrativo. También es conocido en la doctrina como amparo administrativo. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días una vez agotado el procedimiento correspondientes, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Eso quiere decir, compañeros, que si en el plazo de 30 días no nos resuelven nuestra petición, cualquier entidad que sea, podemos hacer uso de la figura del amparo. Y para eso tenemos que irnos a la competencia por materia en el amparo para saber ante qué órgano jurisdiccional, dependiendo de la autoridad que nos está negando la petición, plantear el amparo en contra de esa entidad, ¿verdad? Asimismo, todavía dice la última línea, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Es decir, no lo quieren admitir, yo puedo plantear amparo contra esa autoridad. Imagínense, ¿verdad? Como no hay ámbito que no sea susceptible del amparo, empezamos de una vez con el derecho de petición. También hay que considerar que cuando se habla de procedimientos, debe estar plasmado en una ley o en un reglamento, para que la administración pública pueda alegar en algún caso determinado que no se ha agotado el mismo en un proceso de amparo, por ejemplo, contra el silencio administrativo. Se va a producir uno de los efectos negativos de que las entidades o el funcionario público no responda en el plazo de 30 días. Entonces habrá silencio administrativo hasta después de los 30 días. Por eso es importante que llevemos la cuenta. Es de considerar lo preceptado en el artículo 5 del decreto 119-96, nuestra ley de lo contencioso. ¿Qué es lo que establece el artículo 5 de nuestra ley de lo contencioso administrativo? Archivo. Se archivarán aquellos expedientes o trámites en los
que los administrados dejen de accionar por más de 6 meses, siempre que el órgano administrativo haya agotado la actividad que le corresponda y lo haya notificado. Es decir, si no hay ningún otro movimiento, todas las entidades, todos los órganos administrativos en el plazo de 6 meses, si no se mueve el expediente y ya se notificó, pues se va entonces al archivo. En el presente caso hay que recordar que con lo preceptuado por el artículo 28 constitucional se establece la obligación de resolver. Si se aplica al presente artículo el procedimiento administrativo, somos del criterio que se está violentando el artículo constitucional analizado, puesto que si el órgano administrativo agotó la actividad que le corresponde, tiene por imperativo legal que resolver. Si no resuelve, entonces ya tenemos la acción de amparo. Muy bien. Precisión de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. Es el otro principio. Se refiere a las asesorías técnicas y jurídicas, a la intervención de la Procuraduría General de la Nación, sección de consultoría de la Procuraduría General de la Nación. Dentro de los procedimientos administrativos, la Procuraduría César, la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Este principio de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. Aquí está César, aquí mire, aquí está el principio. Es que parece ser, disculpen, mil disculpas. No les estaba compartiendo en pantalla y nadie me dice nada, por favor. Ahí está, disculpen. Es que por favor, perdónenme, pero hasta ahorita me di cuenta que César, y por eso me están preguntando, ¿verdad? Disculpen, es que me conecté, ¿verdad? Puse nuevos para tomarle captura, sí, pero es que César ya están enviados en el Classroom, la diapositiva ya la envié el día martes. Desde el día martes la pueden, sí, Roberto, pero disculpen, no, primera vez que me pasa. ¿Y saben por qué? Por estar dando ingreso a los compañeros. Es que, bueno, deberíamos de tener auxiliares cibernéticos, ¿va? Que estén en otro lado dando acceso y todo esto, y bueno, en fin, ¿verdad? Pero muchas gracias ahí por la comprensión. Disculpen, ¿verdad? Para escribir, ya no me no, Jocelyn, no es así, está la diapositiva, yo no, o sea, no estoy dictando, estoy leyendo la diapositiva, es como la pizarra. Muchas gracias. Pero ahí estaban, están en el Classroom, ¿no? La precisión de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos, o sea, la sección de consultorías de la Procuraduría General de la Nación. Dentro de los procedimientos administrativos existe la posibilidad de intervención de órganos de asesoría o de consulta para dar mayor eficiencia técnica y jurídica de los actos o resoluciones que emite el administrador. Sin embargo, hay que hacer notar que hay casos en que deviene necesaria la consulta, más cuando se trata de actos típicamente reglados, normados y cotidianos del órgano administrativo. En su mayoría, la administración pública ya no acude a la Procuraduría para esto, puesto de que ahora la mayor cantidad de instituciones tienen sus secciones de consultoría. Algunos son unidad de consultoría jurídica, otras son unidades de jurídico, otros son direcciones de asuntos jurídicos, todo lo que conlleve jurídico. Y va en una forma organizada, que hay una dirección y luego hay delegaciones de las direcciones generales, es decir, hoy día ya la mayoría de los órganos administrativos y sobre todo el organismo ejecutivo ya cuentan con bastante asesoría jurídica. Entonces hay necesidad de emitir el famoso dictamen jurídico, que lo vamos a ver, por supuesto. También existen casos en los que la resolución de un asunto debe intervenir más de una institución administrativa de distinta competencia, ejemplo, una municipalidad o una gobernación departamental.
Las condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares, la notificación de la resolución, otro de los principios. Para que una resolución administrativa surta efectos jurídicos, es indispensable que los particulares estén enterados de lo resuelto por los órganos de la administración. Y la única manera de entender es a través de la notificación de lo resuelto, ¿verdad? Es decir, la administración pública nos tiene que notificar en su momento para hacernos notificar la resolución final, la resolución de fondo de lo que estamos pidiendo. Nuestra licencia de construcción, por ejemplo, o si estamos ante el Ministerio de Educación y estamos tramitando una licencia para la apertura de un centro educativo. Entonces, la resolución donde nos autorizan la apertura de nuestro centro educativo. Y así sucesivamente en cualquier otra dependencia u órgano administrativo, dependiendo del trámite que estemos llevando a cabo. El procedimiento administrativo debe ser considerado de interés público y que reclama el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos. Deben de estar los procedimientos debidamente reglamentados, deben de estar en leyes o en reglamentos o en manuales, para lo cual se necesita que los procedimientos administrativos sean impulsados de oficio y que las resoluciones se emitan en el mínimo de formalismos, excepto los indispensables para conservar el orden administrativo. Por ejemplo, de las resoluciones más exigentes de formalismo tenemos las resoluciones de aprobaciones de contratos. Esas resoluciones sí son complejas y cumplen con un formalismo muy específico, ¿verdad? Y se elaboran, hay que ser muy cuidadosos porque llevan insertos números de partidas, llevan insertos números de serie, sí son bastante, no son difíciles o complejas, sino son muy laboriosas. Los que han trabajado en unidades de compras saben a qué me refiero, o los que han trabajado en despachos ministeriales o viceministeriales, o en direcciones, unidades de jurídico de los ministerios saben a lo que me refiero. Son muy laboriosas. Hay que tener mucho cuidado insertando los códigos y numeraciones que el evento, ¿verdad? De esto estamos hablando de eventos de cotización y de licitación, ¿verdad? Que casi que para todo lleva resolución, ¿verdad? Resolución de aprobación de la documentación, resolución de aprobación de la junta que va a recepcionar el evento, resolución de aprobado por la junta, ¿verdad? Resolución de nombramiento de la junta de receptora del evento, ¿verdad? Resolución de aceptación de la junta receptora, ¿verdad? Y en fin, son resoluciones y resoluciones y resoluciones, ¿verdad? Estas las podemos mencionar como de las más formales, ¿no? Estos son algunos principios que se le impone al procedimiento administrativo enumerado por el profesor Del Río González en la obra del licenciado Hugo Calderón, profesor de Derecho Administrativo de nuestra facultad. Principios del procedimiento administrativo desde el punto de vista del licenciado Jorge Mario Castillo, que es el otro profesor. Yo solo tuve la oportunidad de recibir Derecho Administrativo 1 con el profesor Jorge Mario Castillo y nunca tuve pues la oportunidad y el privilegio de recibir clases con el profesor Hugo Calderón. Pero ¿qué dice el profesor Jorge Mario Castillo? Principio de legalidad, de juridicidad y de justicia administrativa. Cuando leemos a ambos autores, vamos a ver de que el licenciado Jorge Mario Castillo es más exigente y como consecuencia su lenguaje va a ser más profundo, ¿verdad? El licenciado Hugo Calderón trata de llegar hacia nosotros con un lenguaje bastante técnico y fácil de comprender. Pero el licenciado Jorge Mario Castillo, mire, llega hasta la justicia administrativa. Dice, para él hay una justicia administrativa. ¿Qué dice el licenciado Jorge Mario Castillo? Ya explicamos, dice en el curso de Derecho Administrativo 1, lo que significa la legalidad y la juridicidad como principios aplicados a la administración pública.
Entonces, repito, el principio de juricidad o de juridicidad significa y quiere decir que todos los actos de la administración pública deben de estar fundamentados en la ley. Ese es básicamente el principio, ¿verdad? La legalidad del acto administrativo. Y cuando hablamos de legalidad, nos referimos a los manuales. La juridicidad son los actos que están en la ley. Esa es la juridicidad o juricidad. Y cuando hablamos de legalidad es porque la norma está contenida en un acuerdo gubernativo, en un acuerdo ministerial o en un manual, pero al mismo tiempo se convierte en ley. El principal objetivo en el principio administrativo es garantizar la debida protección al administrado que pide la decisión administrativa o la impugna, ¿verdad? Vamos adelante, vamos a ver esa impugnación. Se debe observar estos principios y sobre todo cuidar que no se altere el orden público, que debe estar encaminado al bienestar general. Con estos principios se trata que la administración no dicte actos arbitrarios o hechos administrativos. Cuando los actos no están fundamentados en ley, entonces estamos frente a hechos administrativos, contrarios a la finalidad de la administración pública o a los intereses de la generalidad o de los administrados en particular, y garantizar con ello la justicia administrativa en las resoluciones o actos que emite. Recordémonos, pues, el término justicia. La justicia, en términos llanos, simples, sencillo, quiere decir dar por parte de la autoridad a otra, que es el administrado, dar lo que en derecho le corresponde, lo que en justicia le corresponde, lo justo. Esto es muy profundo, porque recuérdense que no siempre lo justo está fundamentado en derecho. Y aquí estamos entonces frente a la diferencia del derecho y de la justicia. La justicia va a ser siempre exacta. Y la expresión acá, ¿verdad? Que es hasta cierto punto, ¿verdad? Es redundante, pero la justicia es justa. Pero el derecho no siempre es justo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando el licenciado Jorge Mario Castillo habla de la justicia administrativa, se refiere a que darle a cada quien lo que está pidiendo y lo que está solicitando. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces empezamos con los principios del seguimiento de oficio. Seguimiento de oficio significa que la administración pública no debe ser rogada dentro de sus procedimientos, sino por el contrario debe agilizar, desarrollar, dinamizar y vigilar que los procedimientos finalicen sin que para ello resulte como un proceso civil. Recordémonos que en el proceso civil, ¿verdad? Existe el famoso principio de impulso procesal, ¿verdad? Todo tiene que ser a través de impulso procesal, mientras que el procedimiento administrativo es de oficio. Hay lamentablemente experiencias muy tristes, experiencias bastante, digámoslo, frustrantes de personas, de particulares, que manchan la administración pública a través de las famosas coimas, a través de dádivas. Eso está prohibido por la ley de servicio civil, por la ley de probidad, responsabilidad de funcionarios públicos. Hay pena inclusive, ¿verdad? Porque esto es corrupción, ¿verdad? Entonces, mire, agilíceme mi proceso, mi licencia, oye, mire, y en el folder va metido ahí el billetío, ¿va? Ahora que hay hasta de 200 quetzales, ¿verdad? Así no se preocupe, entonces ya hasta se crea una relación, hasta el lic, me da mi mordida, ¿va? ¿Verdad? Sí, al final, eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, Carnet dice, bueno, no sé. Seguimos entonces adelante. La administración pública y sus órganos tienen la obligación y la responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en él
se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final. Independientemente en el mismo se inicie el de oficio a petición de gestión del interesado. La maquinaria de la administración pública debe compararse o hacer una analogía con la maquinaria de un reloj suizo. Ustedes saben por qué los relojes suizos son famosos y son caros, porque son de los que la maquinaria jamás se detiene. Son pero buenísimos, ¿verdad? Y de esa cuenta es que un reloj suizo, cómprelo, pues, ¿verdad? Aquella famosa marca Swatch, ¿verdad? Viene de allá, ¿verdad? He tenido yo un par de relojes Swatch, ¿verdad? Y olvídense, ¿verdad? Una cosa, pero exacta, precisa, es el engranaje, ¿verdad? Así debería de funcionar la administración pública. Principio de informalidad. Todo procedimiento administrativo no debe estar sujeto a la formalidad alguna, salvo en los casos especiales donde sí se requiere de algún tipo de formalismos en cuanto a los requisitos. Si hay formalidades dentro de la ley, el reglamento, los particulares y los funcionarios menores e intermedios deben de ser debidamente informados y orientados a través de las circulares e instrucciones para que, cuando se inicie el mismo, se cumplan con los requisitos que se exige desde el principio para no entorpecer lo ya iniciado, asegurando con ello la eficacia para el particular de lo solicitado. Eso precisamente, la ley de simplificación de trámites pretende o pretendía, ¿verdad? Porque después de ya estar vigente algunos años, hasta está costando que la misma administración pública pueda quitarse, ¿verdad? De esa cantidad de requisitos que se exigen, ¿verdad? Al final, creo que los servidores y funcionarios públicos ven como eso, como un retroceso, y hay una resistencia a no cumplirse con ese requisito, ¿verdad? Por ejemplo, la discusión siempre, el famoso boleto de ornato. ¿Va o no va el boleto de ornato? ¿Verdad? Y para unos no va, para otros sí va. Lo que sí es cierto y es seguro es que después de las personas de 60 años ya no es necesario incorporar el boleto de ornato, y eso sí porque sí está en la ley, ¿verdad? Pero es parte de esa informalidad que debe de revestir los actos de la administración pública. Mucho requisito, ¿no? En Guatemala, dentro del procedimiento no se cumple a cabalidad con este principio, principalmente con los medios de impugnación, en los que se revisan como si fueran demandas judiciales, aplicando supletoriamente la ley de organismo judicial y el Código Procesal Civil, lo que implica revestir de muchos formalismos el procedimiento administrativo. Esto lo que quiere decir el licenciado Jorge Mario Castillo es que con una simple nota o carta dirigida a la autoridad, impugnando su decisión, se debería dar trámite, pero no es así. La misma ley, ¿verdad? La misma ley en su artículo 15 establece, ¿verdad? Requisitos, dice, de la ley de lo contencioso administrativo. En los memorial de interposición de los recursos de revocatoria y de reposición se exigirán los siguientes requisitos. Autoridad a la que se dirige, nombre del recurrente y lugar donde se reciben notificaciones. Identificación precisa de la resolución que se impone en la fecha de notificación de la misma. Exposición de los motivos, sentido de la resolución, lugar, fecha. Nombre, olvídense, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho los abogados, verdad? En ejercicio y litigantes, cuando impugnamos alguna resolución, lo que hacemos es que, entonces, ministerio, señor director de la dirección departamental norte del Ministerio de Educación, ¿verdad? Juan Carlos Pérez Díaz, de 49 años de edad, abogado y notario, de 49 años, ya lo dije, va de este domicilio, ¿verdad? Me identifico con el código 1 de identificación o el carnet de colegiado tal, ¿verdad? Vengo a comparecer ante usted respetuosamente a plantear recurso de revocatoria de reposición, ¿verdad? En base a lo siguiente, la resolución en base a los siguientes hechos. A, o número 1,
¿verdad? Con fecha tal, fui notificado de la... Entonces, ya es un memorial, ¿verdad? Es un memorial. Y por eso es de que ya de los recursos y la revocatoria, aparte que tenemos que conocer, ¿verdad? Los recursos y cómo poder elaborar una, pero eso va a escapar a un ciudadano simple, mortal y corriente. Y pues entonces va a tener que ir a parar con nosotros. Entonces es como una demanda civil, ¿verdad? Una demanda laboral. Entonces, ahorita más o menos se encuentran, hay quienes, ¿verdad? Mínimo entre 1,500 a 3,000 quetzales se constituyen en abogados, defensores y de una vez planteando las demandas correspondientes. Sí, Luis, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Lick, con lo que estamos pues viendo ahorita en el tema de los principios, quiere decir de que básicamente ahí pues no se cumple ese principio de informalidad, sino que se vuelve en Así este es, caso formalista al final de así es. cuentas el iniciar un proceso administrativo o un trámite administrativo prácticamente. No con el trámite, no con el trámite. Gracias por preguntar. No con el trámite, sino con la impugnación de la resolución de ese trámite. Una vez iniciado el trámite, que no va a llevar una solicitud de memorial, sino que es una solicitud simple, llana, común y sencilla de, por ejemplo, la licencia que hemos estado hablando, ¿verdad? Pero si al final yo cumplo con los requisitos para mi construcción, yo cumplo con los requisitos para aperturar mi centro educativo en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, me la niegan, me resuelven que no, yo puedo impugnar esa resolución. Entonces lo voy a hacer a través de los recursos administrativos. Esos recursos administrativos son los que ya se convierten en formalistas, Ah, porque se requiere del auxilio de un abogado. claro, ya. Muchas gracias, Uh-huh. Lick, por la A aclaración. la orden, a la orden. Muy amable. Para eso estamos aquí. Principio de defensa. Este principio debe ser tomado como una norma general y obligatoria para la administración y consiste en que el administrador, antes de dictar una decisión o resolución o acto administrativo, debe de dar la oportunidad al particular para que se defienda, principalmente si se trata de una sanción por violación a las normas o reglamentos administrativos, ¿verdad? Acá pues es siempre prevalecerá el artículo 12 constitucional, que es el principio de defensa. Nunca estamos, y por esa razón es que se impugnan, vean, los procedimientos, ¿verdad? Si estamos en el ámbito municipal, por ejemplo, alguna sanción por alguna falta cometida en tránsito, por ejemplo, nos ponen a disposición de juez de asuntos municipales y previo a que nos multen, pues nos dan el chance de el principio de defensa, ¿verdad? La SAT la hace lo mismo, nos notifican antes de cobrarle, ¿verdad? Por la vía judicial, usted debe tanto, ¿verdad? Y si no, presenten las pruebas de descargo donde ya pagó, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el principio de defensa es un principio, o es una norma general, ¿verdad? Que debe de observar que antes de sancionarnos o que se resolvió desfavorable, tenemos nosotros entonces los recursos para poder impugnar. La administración tiene la obligación de informar al particular de la existencia del procedimiento cuando se ha iniciado de oficio y darle la oportunidad de enterarse del contenido y los motivos del mismo. Presentar dentro del procedimiento las pruebas que consideren necesarias a efecto de desvirtuar lo que la administración dice. Existe la fase probatoria dentro de un expediente administrativo. En este derecho se analiza el artículo 12 de la Constitución Política de la República, aplicándose supletoriamente al administrativo. Pero si se hace un análisis de lo que significa la juridicidad, podemos ver de que los principios deben de ser aplicados sin necesidad de la aplicación supletoria del artículo constitucional mencionado. Este principio debe ser aplicado independientemente de la norma jurídica, pues recordemos que los principios equivalen a normas, aunque aún no se encuentren plasmados en una ley. Es decir, tienen la existencia por sí solos. Principio de imparcialidad.
Si bien es cierto que el administrador debe de cuidar por el orden público, también lo es cuando existen conflictos de intereses entre particulares. Debe resolver en una forma imparcial atendiendo el interés general, sin inclinaciones hacia ninguno de los administrados. Este caso puede ejemplificar en un procedimiento ante un juez de asuntos municipales cuando existe una denuncia, queja de un particular contra otro particular, o en un caso de unas licitaciones públicas en las que el funcionario o funcionarios que participan en esta deben de actuar con absoluta imparcialidad. Me voy a referir en el caso del segundo ejemplo. Como ya les comenté, que hay unas juntas que para el efecto se nombran por parte de la autoridad superior. Entonces, hay junta de recepción, hay junta de adjudicación y de recepción. El problema que más abunda dentro de la administración pública es que hay colusión en la famosa junta de adjudicación. Yo no sé si ustedes se recuerdan del famoso caso Ixpisa. Siempre ejemplifico yo ese caso en clase. En la época patriota. Ixpisa se le denominó de esa manera a un caso. Fíjense bien, pues, cómo de un procedimiento administrativo se fue a lo penal. Por eso tenemos que tener cuidado, compañeros. Si usted es funcionario o empleado público y si usted va a parar en una junta, usted debe de estar atento y sabido a qué es a lo que lo están involucrando. Eso es como consecuencia de que usted ostenta el cargo de servidor público. Plaza 011. Usted ya debe, porque es parte de su obligación de conformidad con la ley de compras y contrataciones del Estado. Pues en este caso, nombraron a personal médico y enfermeras dentro de esta junta de licitación. Era para adjudicar un contrato millonario de sueros para enfermos renales. Ni la cantidad de sueros, ni la calidad, hasta encontraron parte de los sueros tirados en un basurero. Allí no solo involucraron a la junta que adjudicó el evento a la empresa PISA, ¿verdad? Una empresa guatemalteca, ¿verdad? Capital guatemalteco, que le adjudicaron el contrato millonario para poder traer los sueros, importar los sueros y ser el distribuidor para el IX. Pero como quien aprobó lo actuado por la junta, ¿verdad? Lo actuado por la junta le correspondía a la junta directiva. Es donde ahí aquel famoso presidente, el ex Juan de Dios Rodríguez, creo que el pobre ni ha salido ustedes, paró hasta convirtiéndose en pastor evangélico en la iglesia, y cuando llega a las audiencias, a la torre de tribunal, lleva con su Biblia. Imagínense. Ahí en este caso falleció un decano de la Facultad de Medicina de la San Carlos, porque los decanos, de conformidad con la ley del Instituto Guatemalteco, integran la junta directiva. La separó muriendo el pobre decano. Y todos los llegaron a procesos, tanto a la junta que adjudicó como a la junta directiva quien aprobó esa adjudicación, porque se comprobó el peculado, ¿verdad? Enriquecimiento ilícito, el fraude, la colusión. Miren, ese caso fue sonado, ¿verdad? Entonces nos dice el profesor acá, y en las que los funcionarios participen y que estén de actuar con absoluta imparcialidad. No puede, yo puedo recibir, si recibo presiones, yo prefiero denunciar primero a la junta directiva, porque ahí la junta directiva presionó para que adjudicaran a la empresa PISA.
a los pobres médicos y a las pobres enfermeras. Los obligaron a que adjudicaran a esa empresa, ¿verdad? Y fue cuando la CICIG estaba, pero en su mero punto álgido, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque miren, de un caso administrativo pasó un caso penal terrible. Y hay otro montón de casos de los últimos, ¿verdad? El caso transurbano. Disculpen, ¿verdad? Pero si alguien aquí le va al partido político verde, ¿verdad? Ese caso, a los pobres exministros del gabinete del expresidente Álvaro Colón, que en paz descanse, ¿verdad? El único que se salvó fue el expresidente, eh, el doctor, eh, se me olvida el nombre del doctor. Ah, ¿Cómo? es el doctor Espada. El doctor Rafael Espada, muchas gracias. Rafael Espada. Le preguntan al doctor, va, en la conferencia, los periodistas, mire, ¿y usted por qué no firmó el acuerdo gubernativo de? Porque, vean, ¿cómo es esto? El gabinete refrenda el acuerdo gubernativo al presidente para dar el subsidio de 90 millones de quetzales. Es que también para ustedes, 90 millones de quetzales al transurbano. Por eso el caso es transurbano, ¿verdad? Y resultó ser que malversación, peculado, enriquecimiento ilícito. Mire ustedes, de verdad. Entonces le preguntan al doctor Rafael Espada, mire usted, ¿por qué no firmó? Porque mis asesores me dijeron que no firmaran y como yo nunca le tuve miedo a la señora, dijo el doctor. A mí la señora nunca me mandó, dijo, ¿verdad? Vean cómo por una simple firma. Y por eso Fuentes Knight, miren, fundador de Semilla y exministro de Álvaro Colón, le dijeron, le pasaron el norte que lo iban a capturar, se fue de Guatemala. Una carta nos dejó en las redes que se iba del país porque no habían garantías, y a la fecha no ha regresado porque tiene la orden de aprehensión vigente. Pero ahí llegó el doctor Ferrate, usted, es lo más triste, miren, es que el doctor ambientalista, ministro de Ambiente, hasta con el tanque de oxígeno llegó el pobre doctor, que ya se moría. De hecho, a los meses se murió, ¿verdad? Todo el gabinete, ¿cómo se llama? No solo en la torre de tribunales, sino después ligados a proceso penal, ¿verdad? Por el refrendo de una firma, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. De actos administrativos nos pasamos a la acción penal. Principio del procedimiento escrito. Sí, Mariela, adelante, por favor. Buenas tardes, Lick. Con eso Buenas que comenta las firmas y todo, bueno, como yo sí he pertenecido tanto a juntas de licitación, de recepción, Qué bueno, he estado qué bueno. en ambos lados también, tanto como proveedor como del lado de las entidades, ¿verdad? Ajá. Es bien complejo porque eso no está en el código, pero en donde yo estaba, supuestamente uno tenía que pasar 3 juntas como suplente y ya luego de eso pues uno pasa a ser titular, ¿verdad? Uno ¿Cómo para no? que uno agarre pues como que seriedad de la situación. Experiencia, ¿verdad? Ajá, bueno, la cuestión es de que hubo una vez que hubo una remodelación en una de las situaciones de uno de los edificios, se hizo y talala, talala. Bueno, resulta que el proveedor sí era conocido del gerente y que va, muchas cosas ahí. La cuestión es de que llegaron al departamento a solicitar que se firmara el acta de que ya había finalizado y que lo habían dado por bien recibido con la compañera que en su momento era de la junta de recepción. Viene la compañera, como no leyó y como ya era pasado la hora de que uno debería estar en la oficina, ya habían pasado varios minutos, solo estábamos terminando de recoger, viene la compañera por salir corriendo, firma. ¿Qué pasa después? Que resulta que la remodelación tenía varios detalles, varias cosas, y sí llegaron a un pequeño proceso donde el jefe del área administrativa le dijo que no se preocupara, que si ella ya había firmado que
de todos modos no podía romper ni el papel ni nada, que se hiciera responsable de lo que había firmado. Así se lo dijo. Ujú, ujú. Y resulta de que porque ya se habían liberado los cheques, ya se había pagado el trabajo y que cómo lo habían recepcionado, porque ni siquiera estaba finalizado, faltaba un montón de cosas. En fin, que la compañera, ya viéndose acorralada, si ellos tienen un proceso activo todavía. Bueno, yo ya no estoy, ya me cambié de identidad y todo, pero ella quedó con un proceso activo por una junta de recepción que ella literalmente ni leyó lo que estaba firmando, porque en muchas ocasiones en las entidades tienden a llevarle a uno el acta ya así como que, y las actas dicen, siendo pues no se puede ser mediodía, que ellos la redactaron siendo mediodía, estando las personas presentes y quizás uno ni está, y en muchas ocasiones hacen que firmen. Excelente, Mariel. Gracias por estar confirmando lo que en opinión pública, miren, hay de todo, hay de todo. Lo que Mariel acaba de exponer es la realidad, es lo que sucede, es lo que pasa. Miren, el acta la deben de elaborar las juntas. Por eso es que el criterio para integraciones de juntas, cuando yo he sido asesor, señor ministro, señor viceministro, señor director general, la junta se integra por 5 personas, tanto cotización como licitación. Debe haber un jurídico, debe haber un financiero y un técnico. Los otros 2 que son suplentes, no importa, esa es para adjudicación. Pero ¿para qué queremos al jurídico ahí? Para que el jurídico esté velando por el saneamiento del evento. Y la junta lo que debe hacer es apoyarse y no dejarse amedrentar. Y en el caso de las de recepción es lo mismo. Y elaborar el acta ellos mismos. Las juntas, la ley lo establece, son autónomas. Y denunciar si hay precisamente presiones o injerencias. Imagínense, les llevan el acta de una vez ya redactada, por Dios santo, y todavía lo firman. Yo no firmo esa acta así. Si yo no participo en la redacción, yo esa acta no la firmo y oblíguenme a firmar. No pueden, ¿verdad? Y entonces vienen las denuncias. Y más vale, ¿verdad? Como dijo Mariel, vaya, ya no está en esa entidad, más vale en que diga que aquí corrió que aquí lo aprendieron, ¿verdad? Sí, Mariel, iba a comentar algo más. Sí, Lick, adicional a eso, me acuerdo que después porque se hizo un gran alboroto, porque varios de los jóvenes, la verdad es que yo creo que por eso a las entidades no les gusta mucho tener gente joven, porque es la que más rápido reacciona a esas situaciones, porque una compañera dijo que la habían obligado y fueron a denunciar que la había obligado el jefe del administrativo, en fin, que se hizo un gran despelote. Sí hubieron varias bajas e incluso llegaron los de Contraloría a dar capacitaciones como 3 jueves o 4, no me acuerdo ni cuánto fue, de la ley de contrataciones del Estado, de cómo funcionaban las juntas, y ya, eso fue un gran alboroto. Sí, pues. Bueno, lamentable, pero valiosa la experiencia para compartir acá con todos los compañeros, porque miren, pues, de todo hay, ¿verdad? Adelante, Luis Gerardo. Lick, yo quisiera como que tal vez aportar un poco más para el A tema. ver. Fíjese que se me viene a la mente un caso en el cual el tema de las juntas tanto como de cotización como receptora y de liquidación, pues cumplen con todo el proceso, ¿verdad? Todo el proceso del tema de la licitación. Pero sucede que hoy en día pues también se tiene que actualizar, digámoslo así, en el sistema de Guatecompras, en el cual pues se sube la licitación en este caso. Pero ese ya es como que el departamento financiero, ¿verdad? Entonces sucede de que en este caso pues no se actualiza eso y hay un plazo para poder cumplirlo, ¿verdad? Esa actualización y darlo por finalizado en el sistema web de compras. Mi pregunta es, ¿qué sucede en el caso de que si la junta de recepción y licitación cumplió con todo lo establecido, pero si no se actualizó en el sistema de Guatecompras, ¿a quién le corresponde realmente, digamos,
como afectado. La publicación de los documentos, a eso se está refiriendo usted. Mire, pues, en todos los órganos administrativos, en todos los ministerios de Estado, en los 14, en gobernaciones departamentales, en descentralizados, en desconcentrados, en el Registro General de la Propiedad, en el Registro Mercantil, en todos. La estructura es la unidad ejecutora. En un ministerio de Estado, la estructura es que el despacho del ministro, hay una figura que se llama administrador general. Ese administrador general es el jefe de la unidad ejecutora del despacho. Y luego están las direcciones generales. Esas también son unidades ejecutoras. Y el cuentadante y el representante legal de la dirección general o de la unidad ejecutora es el director general. Esa es la estructura, artículo 24 y 25 de la ley del organismo ejecutivo. Entonces, todas las unidades ejecutoras, habidas y por haber, tienen que tener dentro de su estructura un director administrativo financiero. Y en la parte del financiero debe de haber una unidad compradora. Si se les conoce, unidad compradora o departamento de compras. Estos, a su vez, el jefe de ese departamento tiene sendos técnicos o auxiliares. El jefe tiene que ser 11 y todos los auxiliares, hay subjefes también, pueden ser 021. Todos ellos tienen los códigos y tienen las contraseñas del portal de Guatecompras, porque toda vez es unidad compradora de una unidad ejecutora. En automático, Guatecompras, que está a cargo de la Dirección General de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas, les otorgan todas las contraseñas. Por eso es que vamos a ver en los eventos que aparece la vinculación y hay links en color azul o en color verde cuando se publica un evento. Dice creado por, y aparece el número del correo de la persona que creó el evento. Esa persona es la que tuvo acceso a ese link. Entonces, por eso yo vengo hablando de la maquinaria, ¿verdad? Bien pulidita, como un swatch, ¿verdad? Porque es un equipo, son equipos los que llevan a cabo los eventos de cotización y licitación. Y entonces la ley establece que para el efecto de las resoluciones, por ejemplo, de adjudicación, hay 10 días para publicar en el portal. 2 días para impugnar, dice, ¿verdad? Luego también hay 10 días para la junta receptora y liquidadora. Son 10 días. Esos días son perentorios. Y ahí el que va a correr con sanción por parte no solo de Contraloría, sino del mismo sistema de Guatecompras, es el encargado de la unidad ejecutora, o sea, el director general. El director financiero, el jefe de compras y los auxiliares. La junta, como el acta tiene fecha cierta y hora en la que está resolviendo, adjudicando, recepcionando o liquidando, es más que suficiente, porque las juntas no tienen los códigos. Y eso la ley de compras lo establece. Entonces, quien carga ahí con la responsabilidad es compras, pero con toda la escala jerárquica que ya les dije, ¿verdad? Así es que no se preocupe si usted ha integrado juntas, si usted ha resuelto en el plazo adjudicado, recepcionado, liquidado, es responsabilidad, porque ¿qué es lo que pasa? Una vez redactada el acta, inmediatamente lo que hace la junta con el expediente, por ejemplo, si es de adjudicación, redacta el acta y entonces el expediente se lo van a pasar a la autoridad quien los nombró, ¿verdad?
a la autoridad quien los nombró. Si es una cotización, son viceministros, porque ellos actúan como autoridad superior por delegación del ministro. Si es licitación, también pueden ser los viceministros o el ministro, dependiendo si ya hay delegación de esa función del ministro. Y entonces ellos también tienen plazo. Es que, miren, la ley de compra tiene plazo para todo. Tiene plazo para que entonces la autoridad apruebe o impruebe lo actuado por la Junta. Una vez aprobado o improbado en el plazo, entonces se lo tienen que pasar inmediatamente a compras. Pero ¿quién hace esa resolución? Los de jurídico. Entonces, por eso les digo, miren, es todo un engranaje, ¿verdad? Y ahí es el viceministro y el ministro con sus asesores financieros y de compra los que tienen que estar ojo al Cristo. ¿Sí, Mariel? Lick, pero, o sea, ya fuera del tema, ¿verdad? Eso se ve tanto, o sea, la ley lo establece y todo, pero ya en la práctica las cosas no se realizan así, porque a mí en varias ocasiones me tocó, o sea, se recibía medio, se abrían los expedientes, bueno, sí está, qué bueno, cool. Se hacía el acta, se les leía y ni siquiera tenía la hora correcta. No, o sea, eso es un desmadre, ¿no? Y el acta no la quedábamos nosotros porque me acuerdo que todavía almorzábamos, esperábamos la hora del almuerzo, pedíamos nuestro almuercito. Y todo eso ya después mirábamos y si la terminábamos de llenar o no la terminábamos de llenar, va. Porque como uno ya sabe configurar las impresoras, entonces ya va dejando espacios en blanco para ya después solo volver a meter la hoja y ya se terminan de llenar, va. Pero también ya estando con un proveedor del Estado, me tocó una vez ir al FCS. Primero bien turbia la situación porque yo recuerdo que había un monto publicado en Guatecompras. Después de eso la licitación comenzó a mediodía. Nos dejaron ingresar a la sala hasta la 1. Después ya eran la 1:30, casi las 2, no bajaban el sobre con el precio. No lo bajaban, no nada, ya bien manipulado el sobre de plano y ya cambiado el precio. Después vino, recuerdo que había un ingeniero que solo dijo, este está mal, este está mal, este está mal, quedan fuera, así, pero ni los abrió. Y resulta que el señor ni siquiera tenía las bases actualizadas, ellos tenían unas impresas, nosotros teníamos otros en Guatecompras, o sea, teníamos otras digitales, es que esas no son, que esto, mire, esa negociación sí se vio bien turbia porque al final de cuentas varios de los proveedores reportaron las inconsistencias porque sí se miraba muy, muy viciado la licitación, pero por eso le digo que uno cuando va aprendiendo es una cosa, pero ya en la práctica miro mucho unas cosas que no son correctas. Sí, mire, Mariel, yo honestamente lamento mucho que escuchar su testimonio y nos sirve de ilustración en clase. Y yo regreso como inicié. Y se los voy a estar diciendo en el transcurso del semestre. Yo tengo la obligación de enseñarles el cómo debería de ser, no el cómo se hace allá afuera. Lamentablemente, así hay muchas historias y muchos casos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso que la Junta no tenga acceso a las plicas? La Junta es la que revisa y abre el sobre sellado, ¿no? Y entonces empieza a revisar expediente por expediente y tener las bases del evento a la par, tanto de especificaciones generales como específicas, ¿verdad? Entonces se va cotejando, este sí cumple, este no cumple, eso lleva tiempo y es una licitación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a Mariel por su testimonio muy crudo, muy real. Eso es Guatemala, compañeros. En términos generales, yo lamento mucho que Mariel haya pasado por. Espero que ahora ya esté libre de eso y si no, pues ya aprendió bastante. Y también agradezco el aporte ahí del compañero. Vean cómo es importante conocer, ¿verdad? Y porque pues ahora, si en el futuro, si a alguien más le toca, ¿verdad? Pues saben que lo primero que tiene que hacer es denunciar. Y no importa que los amenacen con despedirlos, pero vale más mi tranquilidad a que después me sindiquen y miren todo lo que está contando Mariel, ¿va? Entonces,
ahí fácilmente lo ligan a uno a proceso. Mire usted por qué firmó, ¿ah? O sea, aquí aparece su firma, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias ahí por los testimonios, muy valiosos. Seguimos adelante entonces. Principio del procedimiento escrito. El procedimiento administrativo es eminente escrito y todas sus actuaciones, pruebas e inspecciones, entre otros, deben de quedar escritos dentro del mismo. Este es un principio general en Guatemala, salvo en casos cuando puede ser verbal, ejemplo, en el recurso de apelación municipal, en donde la ley deja participar a la facultad de presentar un recurso verbalmente. En el acto de la notificación o por escrito dentro del tercer día de la notificación de la resolución. Para la mayoría de casos de hechos de tránsito que lo ponen a una disposición del juez de asuntos municipales, esta apelación sí se lleva a cabo de viva voz. Y es una audiencia muy pequeña, ¿verdad? En donde se manifiesta, entonces yo apelo, ¿verdad? Mi cliente tiene derecho de conformar con el artículo tal, el Código Municipal, entonces nos acogemos a la apelación, ¿verdad? Y en ese mismo momento el juez de asuntos municipales resuelve. Principio del procedimiento sin costas. Cuando es un procedimiento administrativo se dicta la resolución final, no hay pronunciamiento de condena en costas al administrado. El procedimiento administrativo es gratuito. No es acá como en el caso de los jurisdiccionales, ¿verdad? Que a veces se condena en costa. El criterio de la mayoría civiles y laborales, en donde ha quedado plenamente sustanciado en el expediente de mérito, ¿verdad? Y en las diferentes piezas del expediente, que se ha actuado de buena fe, se ha litigado de buena fe, haciendo uso de la legislación correspondiente. Entonces los jueces en su mayoría no fallan a favor o en contra de que se le condenen costas, ¿verdad? Al menos esa es mi experiencia, la que me ha tocado, tanto solicitando las costas como defendiendo a los acusados, ¿verdad? Principio de sencillez, rapidez, economía y eficacia. Este conjunto de principios tiene como propósito que la administración moderna, no burocrática, los expedientes que sí cumplieron con los requisitos y se verificaron gestiones internas dentro del procedimiento administrativo deberán de resolverse conforme a la ley. En este caso, el procedimiento administrativo debe de culminar en un resultado que sea beneficioso tanto para la administración como para los particulares. Principios legales y jurídicos, y en esta diapositiva, compañeros, nos vamos a quedar el día de hoy. Agradezco nuevamente la participación de los compañeros, tanto de Luis como de Mariel, en la clase del día de hoy para ilustrarnos. Me gustaría que participaran más compañeros preguntando o comentando también, porque así enriquecemos la clase y también no hacemos una clase tanto aburrida, pues, porque aquí yo me parezco a Adal Ramones con el monólogo, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa interacción así de viva voz de los compañeros preguntando, ¿verdad? Resolviendo dudas, pues la clase se vuelve un poco más amena, ¿verdad? Quiero agradecer a los 152 compañeros que están adheridos a esta transmisión por haberse conectado. Hubo 2 compañeros que ya no dejé ingresar, estaban solicitando ingreso a las 18 horas con 15 minutos. Entonces también ahí no, pues, ¿verdad? Ya, por favor, por eso la mayoría se han conectado, se conectaron precisamente a buen tiempo, ¿verdad? Bueno, solo les suplico nuevamente 2 segundos para que enciendan sus cámaras, por favor, porque ya ven que hoy estamos peor que la Contraloría, ¿va? Porque nos piden esta asistencia, es la forma de poder comprobar lo que se ve a la hora de ese, ¿verdad? Pero yo sí necesito darles este break de estos pocos minutos, compañeros, para que ustedes puedan ir a comer algo, tomar algo, ir al baño previo a su otra clase. Les agradezco mucho a los que están conectando su cámara y vamos 1, 2, 3. Va la primera, va la segunda. Muy bien, muchas gracias, les agradezco bastante. Pasen ustedes feliz noche, buen provecho, muchas bendiciones. Mañana cuidado con los bloqueos, por favor. Hay bloqueos por ahí, ¿verdad? Que están anunciando y nos vemos entonces el próximo martes. Hasta entonces, cuídense.
Buenas noches. Noches.